Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no lo recibieron. Y para ti, ¿la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, domingo 22º del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la verdadera pureza. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos, con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos meticulosamente, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen todos y entiendan. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Jesús hoy critica la tradición de los mayores. Y ciertamente estamos retomando el Evangelio según San Marcos. Después de la multiplicación de los panes, Jesús sigue su ministerio predicando y sanando. Va a Genesaret, realiza algunas curaciones y así Jesús anuncia el reino, invita a la conversión. Y en ese ínterin vienen estos escribas y fariseos. Nos dice la palabra que se acercaron los fariseos y escribas de Jerusalén. Este dato es muy importante porque los escribas eran aquellos que custodiaban la palabra de Dios. Dios les había confiado esta tarea. ¿Para qué? Para cuidar la fe del pueblo, para que sirvan al pueblo desde la palabra de Dios. Sin embargo, vemos como en el Evangelio los escribas, al escuchar la doctrina de Jesús, no le observan en nada. No obstante, se fijan en esta práctica que hacen los judíos, el lavado de manos. Y por eso se acercan y cuestionan a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Y acá hay un cambio, queridos hermanos, que también tiene que ver muchísimo con nosotros. Ellos han cambiado la palabra de Dios para quedarse en preceptos humanos. Jesús lo observará más adelante. Y esto también es un cuestionamiento para cada uno de nosotros. ¿Cómo es nuestra vivencia de la fe? ¿Cómo seguimos a Jesús? ¿Nuestro discipulado tiene como norma la palabra de Dios? ¿O nos quedamos en simples preceptos humanos, en la tradición de los mayores? Porque esto se ha hecho siempre así, aquí es costumbre hacer lo otro. Y así estos escribas y fariseos se quedaron en preceptos humanos. Y con ello dejaban de servir a la palabra de Dios. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda aferrarnos a su palabra. Que toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, palabras y obras tengan como referencia la palabra de Dios. Ella es nuestra norma. Que no nos quedemos en preceptos humanos, que no caigamos en esa tentación de caer en legalismos o rubricismos, sino más bien que vayamos al espíritu, al corazón de la palabra,
que nos libera y nos transforma, que aferrándonos a la palabra, vivamos nuestra fe con sinceridad en ese servicio a Dios y a los hermanos. En segundo lugar, queridos hermanos, la palabra nos enseña sobre el culto verdadero. Ante esta observación de los fariseos y escribas de Jerusalén, Jesús les va a contestar con la palabra de Dios. Bien profetizó Isaías contra ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Es decir, que Jesús denuncia a estos fariseos y escribas el haber abandonado la palabra de Dios, que se las había confiado, para quedarse en preceptos humanos, en simplemente una fe exterior, una vivencia externa de la fe, pero sin contenido. Por eso el culto es vacío. El verdadero culto espiritual está en el corazón. Eso es lo que nos enseñará el Señor. Y por eso nuevamente Jesús nos advierte de esta tentación de quedarnos en lo externo, solamente en las rúbricas, en el legalismo, y no cultivar el interior del corazón. Pues la palabra de Dios nos purifica. Por eso, si nosotros obramos según la palabra, nos vamos a purificar y así damos el culto verdadero al Señor. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos purifique el corazón, para que así le agrademos con nuestra vida, que recordemos que el culto verdadero está en el corazón, en guardar su palabra y ponerla en práctica, que guardando la palabra del Señor y dejándonos purificar por ella, produzcamos los frutos de misericordia en favor de los hermanos. Y finalmente, queridos hermanos, la palabra nos enseña sobre la pureza de corazón, y ciertamente Jesús llama a todos, a sus discípulos y a la gente, para instruirles en la pureza de corazón, para aclararles que la pureza no viene de fuera. Así Jesús declara todos los alimentos puros. No hay ningún alimento impuro, porque todo ha sido creado por Dios. El problema estará en el uso y abuso que yo pueda hacer de ello. Pero no, Jesús enseña que es de dentro del corazón del hombre que salen los malos propósitos. Y así lo dice en su palabra, porque es de dentro del corazón del hombre que salen malos propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo y frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Por eso este es un llamado para vigilar nuestro corazón. ¿De qué hemos vigilar nuestro corazón? De esos malos propósitos, de esos malos deseos que, si no lo combatimos con la palabra de Dios, van a terminar en malos pensamientos, y estos malos pensamientos terminarán en malas acciones. Nuestros malos deseos, pensamientos y acciones es lo que nos vuelve impuros. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un espíritu de vigilancia, para que vigilemos nuestro corazón de estos malos pensamientos, de estos malos deseos que solamente nos llevan a malas acciones, que no nos volvamos impuros, sino que siempre tengamos como norma la palabra de Dios, que nos purifica y nos hace santos. Que el Señor nos dé esa fortaleza para hacer frente en este combate espiritual, para que así le agrademos con nuestra vida y le podamos ofrecer un corazón puro para darle ese culto que se merece, un culto verdadero, agradable en su presencia. El Señor nos purifique para fortalecernos en este combate espiritual y así darle gloria. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este domingo del tiempo ordinario. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos aferremos a tu palabra, pues ella es lámpara para nuestros pasos. Tu palabra es norma de nuestra vida cristiana, que nunca la abandonemos, Jesús, sino que más bien, dejándonos instruir por ella, también sirvamos a tu palabra enseñándola con fidelidad. Te pedimos que estirpes de nosotros todas esas malas interpretaciones, que no nos quedemos en la letra de la ley, en una vivencia externa, que no caigamos en guardar la tradición de los mayores o las costumbres que solamente nos llevan a extremos, a un legalismo o a un rubricismo, o al otro extremo del laxismo moral o el laxismo litúrgico. No, Señor Jesús, que guardemos siempre tu palabra para que ella nos ilumine en nuestro camino de fe. En segundo lugar, Jesús, te pedimos que te honremos de corazón, que te ofrezcamos ese culto verdadero, el culto espiritual, no quedarnos en las apariencias, no vivir la fe solamente aparentando bondad y justicia. No, Jesús, tú nos enseñas
a que el verdadero culto está en el interior, que siempre cuidemos nuestras intenciones, que nos dejemos purificar por tu palabra, para que siempre nuestras intenciones sea darte gloria a ti, Señor, no buscar la vanidad, la fama, la honra de los hombres, sino que guardando tu palabra, dejándonos purificar por ella, fructifiquemos en favor de los demás, dándote gloria con nuestra vida y ayudando a nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas esta vigilancia de corazón, que vigilemos nuestro corazón de esos malos propósitos, de esos malos deseos o malos pensamientos que solamente nos lleva a malas acciones. Que guardemos la pureza, Jesús, esta pureza de corazón, para que así te agrademos con nuestra vida, ofreciéndote este culto espiritual en favor de todos nuestros hermanos, que todas nuestras buenas obras externas también sean buenas internamente, que hagamos todo con buena intención, ayudar desinteresadamente a los demás, compartiendo ese amor incondicional que tú nos ofreces. Gracias, Jesús, te pedimos nos concedas esta pureza de corazón. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Y antes de impartirles la bendición, les recuerdo que si les ha gustado esta reflexión, le den manita arriba y la compartan. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz domingo, pásenla en familia, un buen inicio de septiembre, mes de la familia, mes de la juventud. Y si desea recibir la reflexión del Evangelio del día, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Daga de Fe, y que activen la campanita. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.